Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Es un placer para nosotros y nosotras en la Universidad Nacional, la Vicerrectoría de Extensión, el CIDE, el INEINA, presentar un evento que esperamos contribuya a ayudarnos a entender esto que algunos denominan una nueva normalidad, que ha presentado múltiples facetas. Una de esas facetas es la de la brecha educativa y digital. Ya sabíamos que existía una brecha educativa, ya sabíamos que existía una brecha digital, pero de alguna manera la situación del confinamiento obligada por la pandemia ha implicado que una y otra se retroalimenten y, si se quiere, que se recrudezcan. De alguna manera, esta pandemia está reflejando problemas subyacentes que ya estaban y que no hacen sino agravarse debido a esta situación de crisis que actualmente estamos viviendo, pero que también se prolongará a todo lo que será la etapa post-COVID y la etapa de la construcción de lo que sería lo que algunos llaman una nueva normalidad. Hoy tenemos el agrado de tener con nosotros y nosotras a tres extraordinarios expositores, en mi opinión, que nos van a estar comentando precisamente diferentes ángulos de esta temática de la brecha educativa y digital. Antes de introducir a cada uno de nuestros conferencistas, quisiera hacer una pequeña introducción, si se quiere un poco más global, que nos ayude a contextualizar una problemática que no es solamente costarricense, por supuesto, sino que, como sabemos, es prácticamente mundial. Entonces, les comparto lo siguiente. Según la UNESCO, más de 1.500 millones de estudiantes en 188 países de 206 que tiene el mundo no han podido salir a sus centros educativos debido al COVID-19, lo que representa más del 91% de la población estudiantil mundial. Esta pandemia ha puesto de manifiesto y ha ampliado las enormes disparidades en el acceso a Internet para niños y jóvenes, así como la disponibilidad de recursos, materiales y oportunidades de aprendizaje. En criterio de la ONG Observatorio de Derechos Humanos, los cierres de centros educativos pueden afectar desproporcionadamente a niños y jóvenes que ya experimentaban barreras para acceder a la educación o que corren un mayor riesgo de ser excluidos por una variedad de razones. Entre ellas figuran las discapacidades, la residencia en lugares remotos con menor o nulo acceso a Internet, el ser migrante, así como pertenecer a familias que han perdido ingresos como resultado de la merma parcial o completa de su empleo. Las y los estudiantes que viven en los lugares más desconectados del mundo también enfrentan la Internet menos estable, más lenta y a los precios más caros o menos asequibles. Para la ONU, aunque la brecha digital se ha ido cerrando en el mundo, más del 46% de las personas siguen sin acceso. Y entre las mujeres, la tasa de acceso es menor, con más de la mitad de todas ellas fuera de línea. La falta de acceso a la tecnología e Internet se basa en las desigualdades preexistentes entre los diversos grupos y estratos sociales en materia de ingresos, recursos materiales, acceso a la atención sanitaria, electricidad y agua potable, condiciones de vida y de trabajo, acceso a la protección social y educación de calidad. La ONU estima que 3.600 millones de los aproximadamente 7.800 millones de personas que pueblan el mundo permanecen desconectadas de Internet hoy día, y la mayoría de ellas están en los países subdesarrollados. Solo el 30% de los países de bajos ingresos pueden proporcionar acceso a la formación digital a sus estudiantes. Antes de esta crisis, casi un tercio de los niños y jóvenes del mundo ya estaban excluidos digitalmente. Por otra parte, en criterio de UNICEF,
las discapacidades y las necesidades especiales son especialmente difíciles de atender a través de programas a distancia. Las pérdidas serán mayores para los estudiantes que, debido a esta pandemia, se ven presionados a abandonar por completo la educación formal. Esta posibilidad se hace mayor entre más tiempo se cierran las escuelas y más profunda es la contracción socioeconómica causada por esta pandemia. Dado que el distanciamiento social es una medida clave para contener el virus y el acceso en línea es la principal manera de mantenerse conectada, ¿qué sectores, comunidades y personas tienen las herramientas para sobrevivir esta pandemia? ¿Quiénes no? ¿Y cómo se puede reducir esta brecha? ¿Qué estrategias se podrían implementar en los centros educativos de los diversos niveles para mejorar la educación a distancia, tanto en el nivel de acceso como de aprovechamiento y aprendizaje? Para responder a esas preguntas, hoy contamos con 3 expositores del más alto nivel, quienes nos van a estar ayudando a comprender este fenómeno. Se trata de doña Isabel Román, que hará su exposición en primer lugar, luego vendrá don Edgar Salgado y finalmente don Rolando Pérez. Cada uno de ellos va a hablar 15 minutos. Luego de eso habrá un espacio para réplicas y comentarios de nuestros expositores e invitamos a todas las personas que nos están viendo a que hagan sus preguntas por el chat que tienen activado en la plataforma Teams. Entonces me permito presentarles a nuestra primera expositora, doña Isabel Román. Doña Isabel es especialista en políticas públicas para el desarrollo social del programa Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores. Es la coordinadora general de investigación del informe Estado de la Educación de Costa Rica. Durante varios años también coordinó el informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible de Costa Rica y ha sido investigadora del informe Estado de la Región en Centroamérica. Es máster en Sociología del Programa de Maestría Centroamericana de Sociología de la Universidad de Costa Rica, profesora catedrática de la Universidad Nacional, con una especialización en Políticas Públicas para el Desarrollo Social del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, de España. Su currículum es mucho más amplio, pero la idea era presentar solamente una reseña. Doña Isabel nos hablará hoy acerca de las brechas que dificultan el aprendizaje durante la pandemia y el desafío de la equidad. Le damos la palabra a doña Isabel. Buenas tardes. Creo que sí observan la presentación, ¿verdad? Perfecto. Buenas tardes, muchas gracias, don Pablo, a Lineína, a los estimables colegas que me acompañan en este foro, don Edgar y don Rolando, y a la Universidad Nacional por la invitación a participar en este foro, en el que quiero abordar el tema de las brechas que tenemos y que dificultan los aprendizajes en el actual contexto y que colocan el desafío de la equidad en un lugar prioritario de la agenda. El sistema... Perdón, es que tengo acá un problema con la presentación. El sistema educativo fue uno de los primeros afectados por la actual pandemia del COVID-19 y como todos sabemos, la suspensión de clases para más de 1.200.000 estudiantes genera desafíos importantes. Esta es una situación inédita en la historia reciente de la educación en Costa Rica y nos genera importantes desafíos si queremos que no se incrementen las brechas de aprendizaje entre la población, en especial la población de estudiantes, de aquellos estudiantes que provienen de los hogares más vulnerables. Hoy más que nunca ha quedado claro la importancia de la educación y de la escuela, y cuando digo escuela me refiero a los centros educativos, de la escuela como un espacio importante para los estudiantes, porque no solamente en este espacio es un espacio para los aprendizajes, es también un espacio para la nutrición, un espacio para la construcción de relaciones sociales y convivencia, y también un espacio
para la protección y el cuidado, por ejemplo, de situaciones de violencia en los hogares. Pero además, la escuela, y especialmente la escuela pública, es un espacio que iguala y que atenúa la desigualdad. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque fuera de la escuela, la realidad es muy desigual. Como todos sabemos, la concentración del ingreso medida por el índice de Gini, que es el gráfico que ustedes observan en la pantalla, ha venido creciendo de manera sostenida en los últimos 25 años en el país y ha hecho que Costa Rica se ubique entre los países de mayor desigualdad en América Latina y que hace que tengamos hogares en condiciones muy distintas para hacer frente a esta pandemia. Los hogares de menores ingresos y los hogares de mayores ingresos. Otro dato importante de esa realidad fuera de la escuela es que los hogares más pobres tienen una importante presencia de personas de menor edad, de menores de 12 años. Ven ustedes, por ejemplo, en este gráfico, alrededor de un 35% de los jóvenes, de niños y niñas menores de 12 años están en condición de pobreza, es decir, 1 de cada 3 viven en hogares pobres. Y también hay una importante cantidad de jóvenes de 13 a 17 años en iguales condiciones. Y traigo esto a colación porque tenemos que tener claro que la escuela improvisada que hoy tenemos en la casa está determinada por el capital social, económico y cultural de los hogares. Veamos las brechas que tenemos y por qué la situación actual digo que es preocupante. Bueno, la primera brecha tiene que ver justamente con los hogares, de la información que el Estado de la Educación ha venido destacando en los últimos informes, indica que hay una primera brecha importante en los hogares. Hoy el 99% de las personas que provienen de climas educativos bajos asisten al sistema educativo público. Es decir, la mayoría vive en hogares con poblaciones, con adultos que tienen primaria completa o menos, lo que significa que una cantidad importante de niños y adolescentes tienen serias dificultades para contar con los apoyos académicos necesarios en sus hogares para desarrollar los procesos de aprendizaje. Generalmente en estos hogares lo que está privando es la sobrevivencia porque además de climas educativos bajos tienen serios problemas económicos, o sea, son hogares pobres. Para subsanar este efecto es fundamental, por tanto, que los estudiantes mantengan un contacto regular con el cuerpo docente, ¿verdad? Porque como todos sabemos, esa relación docente-alumno es fundamental, ¿verdad? Y la calidad de esa relación es lo que determina la calidad de la educación, pero también es fundamental para compensar estos niveles de desigualdad en los diferentes capitales culturales y sociales de los niños que llegan a la escuela. El docente es el encargado de nivelar esta situación, de nivelar la cancha, ¿verdad? Hoy, en el actual contexto de pandemia, en que los docentes también están cuidándose en sus casas, el contacto posible solo es posible por las vías virtuales y a distancia. Y aquí entonces surgen otras brechas importantes. Y vean, es la segunda brecha que quisiera destacar, que es la brecha de acceso a la conectividad. Entre los estudiantes de 5 a 18 años que asisten a la educación en Costa Rica, encontramos que viven en hogares, los estudiantes que viven en hogares de mayores ingresos, el 80%, como ustedes observan en este gráfico, tienen acceso a una buena conexión de internet, ¿verdad? Una conexión por fibra óptica o cable coaxial, ¿verdad? Mientras que para los hogares más pobres, esa conectividad es apenas de un 37%. Vean ustedes que la brecha es bastante amplia, como observan en este gráfico, ¿verdad? Para muchos estudiantes, la conectividad además solo se logra por celular, ¿verdad? Y entre los más pobres,
que es la línea anaranjada que ustedes ven ahí, el 48% solo accede a Internet por medio de celular, y de los hogares más pobres, que son los hogares del primer quintil, hay un 10% de niños y adolescentes que no acceden a Internet por ninguna vía, ¿verdad? Ni por celular, ni mucho menos por computadora. Aunque el celular es importante, no es, sin lugar a dudas, pues el más idóneo para que el docente traslade a los estudiantes los recursos educativos con toda su riqueza. Otro elemento que complica la virtualización de las clases es la brecha también que existe en el manejo de las tecnologías por parte de los docentes. Aunque en los estudios que nosotros hemos realizado en el estado de la educación, hemos encontrado que la mayoría de los docentes tienen acceso a Internet en sus casas antes de la pandemia, ¿verdad? Son muy pocos, antes de la pandemia eran muy pocos los que usaban ese Internet y esas computadoras para desarrollar apoyo pedagógico a sus estudiantes, y vean ustedes, incluso en algún indicador, un indicador que escogí para que nos ilustre, encontrábamos nosotros en los estudios previos a la pandemia que más de un 67% de los docentes ni siquiera usaba esos recursos para su propio desarrollo profesional, para capacitarse. Esta situación está cambiando de golpe, ¿verdad? En esta coyuntura, pero lo cierto es que sí teníamos, al iniciar esta pandemia y cuando nos cayó este meteorito encima, que teníamos una mayoría de docentes que tenía muy bajos niveles en cuanto a competencias digitales, ¿verdad? Y la quinta brecha que quisiera destacar y última es que al interior del sistema educativo tenemos un sistema pues desigual, ¿verdad? Bastante desigual, porque tenemos distintos centros educativos en condiciones muy variadas según sea la modalidad y el horario, el contexto donde se ubican o los recursos educativos con los que disponen, ¿verdad? Cuando hablo de modalidades estaría hablando de técnicos o colegios técnicos o colegios privados o colegios nocturnos, o en contextos si estamos hablando de escuelas indígenas o de escuelas rurales o de escuelas urbanas, y en términos de recursos educativos, en términos de las distintas calidades de la infraestructura, las distintas calidades de los docentes y los distintos accesos a las tecnologías. Además hay un elemento que es muy importante, y es que tenemos en el sistema educativo además poblaciones especialmente vulnerables, ¿verdad? Que ya eran vulnerables en las condiciones normales o prepandemia y que ahora siguen siendo vulnerables y aún más vulnerables porque tienen altas probabilidades de exclusión si ahora en el marco de la pandemia esas probabilidades aumentan y por tanto son poblaciones que requieren apoyos especiales. Y estoy hablando, por ejemplo, de las poblaciones de los jóvenes en los colegios nocturnos o de los niños en las escuelas indígenas, etcétera. O sea, tenemos al interior de ese sistema poblaciones especialmente vulnerables. En suma, si nosotros no actuamos rápido y con acciones claves y certeras, la desigualdad educativa, esta desigualdad educativa que ya teníamos, puede ampliarse. Es por eso que decimos que el piso no está parejo para todos, ¿verdad? No está parejo para todos y tenemos estudiantes que, por ejemplo, los estudiantes que asisten a centros públicos están, y eso lo hemos observado en estos meses, en serias desventajas respecto a la población estudiantil que, por ejemplo, asiste a los centros privados, que además es la minoría porque la población estudiantil que asiste a los centros privados en primaria y en secundaria representa apenas un 7% del total de la matrícula del sistema educativo preuniversitario, y estos estudiantes de las escuelas y los colegios privados no han visto interrumpido drásticamente sus condiciones de enseñanza, han seguido desarrollando esas lecciones
con internet de alta calidad y en condiciones casi normales por la vía virtual. Mientras que hay muchos niños y jóvenes que no están en estas condiciones. Por eso insisto que si no actuamos rápido, las brechas que tenemos se pueden profundizar, podemos aumentar el fracaso escolar y tener un mayor distanciamiento de la escuela. Y un mayor distanciamiento de la escuela ya no por la pandemia, sino por el abandono temprano que podamos empezar a experimentar en los próximos meses de jóvenes que empiecen a alejarse por esta situación del sistema educativo. No debemos olvidar que estamos frente a una generación que en menos de 2 años ha experimentado fuertes interrupciones en sus clases, ¿verdad? Tuvimos la huelga en el 2018, la salida del ministro que tuvo 8 meses sin clases y ahora la pandemia. Y por eso es que necesitamos actuar, ¿verdad? Porque las consecuencias de no hacerlo las vamos a ver y las vamos a estar midiendo en el futuro. Es por eso que quiero insistir en esta tarde que tenemos que colocar el desafío de la equidad en un lugar central de la discusión. Hoy tenemos ciertamente que cuidar a todos nuestros estudiantes, ¿verdad? Todos son importantes y todos tenemos que cuidarlos, pero hay que priorizar a los estudiantes más vulnerables. Sin lugar a dudas, y con esto voy terminando, vivimos tiempos complejos, ¿verdad? Un niño, la pandemia hoy, más que una amenaza, bueno, la pandemia la tenemos que entender hoy ciertamente como una amenaza y por eso nos tenemos que seguir cuidando todos, ¿verdad? Y siguiendo las instrucciones del Ministerio de Salud, pero también es una oportunidad importante. ¿Para qué? Bueno, como hemos dicho nosotros en el Estado de la Educación, para sacudir el status quo, ¿verdad? Para sacudir ese status quo y generar cambios disruptivos e innovadores con sentido de urgencia en los próximos años, ¿verdad? Y aquí hay varios desafíos, solo quiero destacar 4 que me parecen importantes. El primer desafío es el universalizar el derecho a una buena conectividad como un derecho para todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, para todos los hogares, ¿verdad? En la nueva normalidad, sin lugar a dudas, el derecho a una buena conectividad tiene que estar en nuestros desafíos más inmediatos. También un desafío importante es generar nuevas y mejores relaciones entre docentes y alumnos, ¿verdad? Este cambio que estamos experimentando de las clases presenciales y las clases virtuales van a seguir siendo, no van a cambiar muy rápido, y en eso tenemos que preocuparnos porque las relaciones entre los docentes y los alumnos sean cada vez de mayor calidad. También generar medidas afirmativas para los estudiantes más vulnerables y, sin lugar a dudas, reinventar la escuela que conocimos por otra más flexible y de mayor calidad. Un recién nacido que nace hoy, tenemos que tener claro que tendrá 30 años en el 2050, ¿verdad? Y ese niño pues nace con con esta generación TIC, ¿verdad? Que nacen tocando la computadora, aunque todavía tengamos, como don Pablo señalaba, muchos niños que ni siquiera llegan a esto, pero no sabemos cómo será el 2050, ¿verdad? Eso del 2050 va a ser una mezcla de Big Data, de inteligencia artificial y de un cambio climático bastante fuertes, ¿verdad? No sabemos qué empleo van a tener estos niños, pero sí sabemos lo que hoy hemos aprendido con la pandemia, que la discontinuidad y la incertidumbre serán las constantes en esa ecuación del 2050. Y tenemos que preparar a nuestros niños para esa discontinuidad, y por eso es que necesitamos una escuela o un sistema educativo que les permita tener 2 condiciones importantes: mucha flexibilidad mental y grandes reservas de equilibrio emocional para que puedan desprenderse de manera repetida de lo que conocen y sentirse cómodos con lo desconocido. Y también necesitamos una educación que promueva en nuestros estudiantes las capacidades de pensamiento complejo, indagar, analizar, expresar sus ideas, trabajar en equipo, resolver problemas. Ese es el ciudadano del siglo XXII, es el ciudadano del 2050 y tenemos que tener un sistema educativo que esté a la altura de esas demandas. Yo lo dejaría por acá. Muchas gracias.
Ok, muchísimas gracias a doña Isabel por su exposición sobre las brechas que dificultan el aprendizaje durante la pandemia y el desafío de la equidad. Nuestro segundo expositor es el señor Edgar Salgado García. Antes de darle la palabra, quisiera hacer una breve presentación de don Edgar. Don Edgar es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Católica de Costa Rica. Es máster en Psicología por la Universidad Southern Illinois de Estados Unidos. Es licenciado en Psicología de la Universidad de Costa Rica. Bachiller universitario con major en Psicología y minor en Antropología de la Universidad Estatal de Florida. Es experto universitario en gestión de proyectos de e-learning de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Fue profesor investigador de la Escuela de Psicología y el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la UCR, director de la Escuela de Psicología de la Universidad Latina de Costa Rica, director académico de la Escuela de Psicología de ULACID y vicerrector de Investigación y Desarrollo de esta misma universidad. Impartió durante 14 ediciones el curso superior de docencia universitaria en línea para profesores y durante 7 años fue profesor de los cursos Entornos de Formación Flexible y a Distancia y Formación Tecnológica en Adultos de la maestría en Currículum y Docencia Universitaria. Don Edgar nos va a hablar de las perspectivas desde la crisis, los retos y el futuro de la educación mediada por tecnologías de información y comunicación TIC. Damos la palabra a don Edgar Salgado. Muchas gracias, Pablo, y un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan en esta tarde, en esta conferencia tan interesante. Voy a compartir la presentación. Ustedes me dicen si la pueden ver ahí. Muy bien. Bien, pues muchas gracias. El tema que voy a comentarles tiene que ver con las perspectivas y el futuro de la educación mediada por tecnologías, pero lo voy a enfocar más desde la educación superior, que es el ámbito en el que he trabajado por muchos años. Creo que esto se va a complementar con lo que doña Isabel nos compartió, que estuvo muy atinado sobre el impacto en el sistema educativo. Y quisiera compartir 4 secciones principales. Una es el cambio que estamos enfrentando en la educación superior. Por otro lado, el debate que esto está generando, los desafíos que tenemos enfrente, y voy a terminar con algunas propuestas sobre qué podríamos hacer en nuestro país. Vamos a empezar con el cambio. Realmente ha habido un cambio demográfico importante en el mundo y sobre todo en los países de mayor desarrollo. En Costa Rica, pues esto también nos ha tocado y tiene que ver con que ya la población estudiantil en las universidades tiende a ser una población de mayor edad. Ya las personas adultas requieren de formación continua, muchas regresan a las universidades o inician estudios ya siendo adultos, y esto ha traído consigo muchos cambios, y uno de ellos es precisamente la educación a distancia y más recientemente la educación virtual. Entonces ya el tipo de educación que se requiere en el nivel superior ya definitivamente no es la misma, y esto lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Yo uso aquí esta frase que mucha gente la ve quizás como un cliché: el futuro ya nos alcanzó, pero es cierto, definitivamente es cierto. Y vean ustedes que las modalidades no presenciales en educación superior han venido creciendo durante los últimos años. Este es un informe del año pasado sobre la educación a distancia en Latinoamérica, y vean ustedes que ha crecido casi un 73% en cuestión de 7 años, y esto es porque estos son los últimos datos de los que hay registro, pero probablemente sea más hoy en día en el 2020. Estamos hablando de más de 4 millones de estudiantes que siguen educación superior no presencial. Dentro de este contexto hay países donde hay más desarrollo que en otros, pero sí estamos hablando de un
porcentaje considerable. Entonces, algunas consideraciones. El uso de tecnologías es un fenómeno generalizado. Quizás hace unos 10 años pensábamos en la educación virtual como una tendencia de futuro. Pienso que hoy en día ya eso ya no es cierto, ahora es el presente. Y algunas de las discusiones que se han venido dando es sobre la necesidad de la presencia física y si sería posible moverse hacia un modelo mixto. Esto lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. ¿Cuál es el debate que se está dando actualmente en el contexto de la pandemia? Hay ciertos temas que se han venido discutiendo. Uno es la baja calidad de la educación debido a la emergencia que estamos experimentando. Y esto debido a que ha sido un cambio repentino. No tuvimos tiempo de prepararnos y las universidades, los institutos, centros de formación profesional tuvieron que migrar a una modalidad remota, no necesariamente de educación virtual como la conocemos, pero sí de enseñanza remota utilizando tecnología. Y algunas personas han postulado que esto podría crear una percepción negativa acerca de la educación no presencial, de verla como una educación de segunda clase. Pero por otro lado, las instituciones se han visto obligadas a ponerse al día con las tecnologías y esto ha sido algo, si quisiéramos decirlo de una manera optimista, positivo. Obviamente no estamos en una situación muy halagadora, pero esto ha obligado a las universidades y a los centros de formación superior a mejorar sus condiciones tecnológicas y también la capacitación del personal académico. Y algunas personas desde este lado positivo pues ven que este cambio podrá traer nuevas oportunidades, que podríamos salir fortalecidos de esta crisis. Sin duda la crisis puso al descubierto los retos en cuanto a la preparación de las instituciones, como les hablaba ahora con respecto del equipamiento tecnológico, también no solamente en cuanto a la preparación del personal académico, sino también en cuanto a las metodologías de enseñanza. No todas las universidades estaban preparadas bajo un modelo de enseñanza no presencial. Y por otra parte ha impulsado al cambio y ha demostrado la capacidad de resiliencia para dar continuidad al proceso. Sin duda, algunas quizás mejor que otras o algunas con más dificultades que otras, pero en la mayoría de los casos se ha dado continuidad al ciclo lectivo. Veamos un poco los desafíos. La educación virtual yo la veo como un espacio de encuentro. Es un espacio de diálogo mediado por tecnologías, no es un producto enlatado. Aquí en este gráfico ustedes ven una reciente encuesta que se hizo en los Estados Unidos sobre la migración a la enseñanza remota, y el tener un buen docente es el factor primordial que los estudiantes valoran, no tanto los aspectos tecnológicos o que haya un curso muy bien diseñado. Esto es algo que se ha criticado. Los que dicen que esto no es educación virtual, que es enseñanza remota, pues critican mucho la parte tecnológica. Sin embargo, yo pienso que una educación mediada por tecnologías con una buena persona docente puede sacar la tarea adelante muy bien. ¿Qué implica la educación virtual? La educación virtual implica un balance entre diseño e implementación. Definitivamente no es solamente tener cursos muy bien diseñados con material didáctico muy de avanzada, con animación, con video, etcétera. Si bien eso puede ser importante, por supuesto que lo es, pero sí tiene que haber una mediación pedagógica estratégica por parte de la persona docente. Y eso es algo más humano que tecnológico. Eso es lo que yo llamo compromiso en la mediación pedagógica.
Y un sistema sobre todo de evaluación formativa, la educación virtual, permite ese seguimiento más de cerca. Creo que hemos cometido el error de ver la enseñanza remota en estos tiempos como una réplica de la educación presencial. Entonces nos preocupamos porque el estudiante va a copiar en el examen o porque el estudiante le va a copiar al compañero en un trabajo o que el estudiante se tenga que conectar a una hora determinada, y realmente esos son aspectos de la educación presencial que los estamos proyectando a la virtualidad. Pero la educación virtual nos permite otras cosas muy importantes que no siempre tenemos en la educación presencial, y a eso tenemos que prestarle atención y sacarle partido. ¿Qué no es la educación virtual o lo que no debería ser, en mi opinión? Transmitir en vivo clases magistrales, que es lo que se ha venido haciendo. Y de nuevo, no es que eso esté mal. Es la manera como las instituciones han respondido y está bien que lo hayamos hecho en este momento. Pero eso realmente no es necesariamente lo que hacemos en educación virtual. Igualmente la separación de actividad de evaluación, dar clases, el profesor habla ahora ante una cámara y hacemos un examen. Eso en educación virtual se ha superado mucho y hay muchas maneras de modificarlo. Y como les decía ahora, ese traslado de las debilidades o los temores del sistema educativo presencial a los estudiantes en las modalidades mediadas por tecnología. Voy a dejarles esas inquietudes, no voy a profundizar mucho ahorita por la cuestión del tiempo, pero ahí podemos verlo en la parte de preguntas. Nosotros tenemos tres grandes desafíos. Uno es crear un sistema de calidad para la educación virtual y sus derivados. Aquí me refiero a enseñanza bimodal, semipresencial, educación a distancia, educación virtual, etc. Todas las modalidades con algún grado de no presencialidad. Necesitamos una certificación en competencias tecnológicas docentes, y aquí en la parte no solo tecnológica, sino también de mediación pedagógica en entornos no presenciales. Esto es fundamental. Y también necesitamos un cambio en la actitud hacia la despresencialización de la oferta educativa. Yo creo que esta crisis que estamos viviendo hoy en día nos ha venido a cambiar un poco esa visión, que podría ser para mal, pero creo que eventualmente va a ser para bien. Y sabemos que nada va a volver a ser como antes. Se abren nuevas oportunidades de liderazgo educativo en las instituciones de educación superior. Definitivamente, esta pandemia va a marcar un antes y un después. Vean ustedes, por ejemplo, ya universidades prestigiosas en Europa están moviendo todas sus clases a enseñanza remota o virtualidad durante lo que resta del año. En los Estados Unidos, 82%, en una encuesta, 529 universidades, inclusive 50 universidades de otros países, dicen que van a mover sus ofertas a una modalidad semipresencial, un modelo mixto o bimodal entre presencialidad y virtualidad. Vean, por ejemplo, las estrategias para aumentar el acceso del estudiantado. Poner a disposición de los estudiantes tabletas, computadoras, dar soporte técnico, dar acompañamiento a los estudiantes en la mayoría de las universidades. Y esto lo hemos visto también acá en nuestro país. Las políticas que hay para la reapertura, vean ustedes, ya estamos hablando de limitar el número de estudiantes, de limitar el contacto, y esto va a traer que no todas las instituciones puedan reabrir sus aulas de una manera tan fácil. Entonces me pregunto, ¿será este el momento? ¿Hacia dónde nos movemos? Hacia una tendencia en donde tenemos que repensar la manera como estamos llegando a los estudiantes en las universidades. Toda crisis genera aprendizajes y cambios de largo plazo, definitivamente.
Muchas cosas que antes no hacíamos las hemos podido hacer en poco tiempo, tenemos mayor conciencia del papel que juega la tecnología, podemos centrarnos más en el aprendizaje de los estudiantes, pero no solamente desde lo tecnológico, sino eminentemente desde lo pedagógico. Ahí hay una parte muy importante. Creo que ya hemos hablado sobre la brecha digital. En Costa Rica, en comparación con otros países, no está tan mal el acceso y la accesibilidad a las tecnologías, pero todavía hay una brecha digital muy grande. Es más grande en los hogares, en la educación básica, secundaria, etcétera, a nivel universitario, pues también. Definitivamente, creo que este es uno de los grandes retos que tenemos. Vamos a ver que la educación virtual en los países donde se ha logrado promover, ha habido una estrategia de país para poder impulsarla, y creo que esto es algo que nos hace falta en Costa Rica. Ahora lo vamos a ver en la parte de las propuestas. En Latinoamérica ha habido muchos excesos regulatorios en la habilitación de las modalidades no presenciales, definitivamente. Si bien ha crecido en países como Colombia, Brasil, Argentina, México, todavía estamos en un estado muy incipiente de desarrollo en el uso de tecnología en las universidades y realmente en ofertas académicas en modalidades no presenciales. Por ello, ya para terminar, creo que es importante asumir la digitalización educativa como una estrategia nacional. Creo que en Costa Rica no hemos logrado hasta ahora consolidar la educación virtual como una oferta válida y que pueda ayudar a expandir el acceso a la educación superior. Y también, ¿por qué no? Creo que con esta crisis hemos visto que estas modalidades son muy importantes. Cuando a veces las dejábamos de lado, pensábamos que era algo no tan relevante, nos damos cuenta que esta modalidad fue la que logró ayudarnos a salir de la problemática en la que nos dimos con la pandemia. Intensificar los esfuerzos por reducir la brecha digital, creo que esto es fundamental y coincido totalmente con doña Isabel cuando mencionó esto también en su presentación. Es definitivo. Y creo que nosotros tenemos la potencialidad de crear un sistema nacional de recursos educativos abiertos y MOOCs. Creo que esto es algo que en el país está haciendo falta. Tenemos que hacer como en otros países, incluso de Latinoamérica, crear portales educativos en coordinación con las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas. Y conocer a la población estudiantil y planificar de acuerdo con sus características. Yo creo que esto es algo que lo hemos también dejado de lado en las universidades y tenemos que conocer esa población. Incluso aquí no hay en Costa Rica estudios sobre los estudiantes que cursan modalidades no presenciales. Entonces, esto es lo que quería compartir con ustedes. Creo que apenas logré los 15 minutos. Yo sé que el tiempo es limitado, pero son algunas propuestas que hago y con muchísimo gusto, si ustedes quieren hacer sus comentarios o preguntas o discusiones en el chat, estoy a las órdenes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, don Edgar, por hablarnos sobre las perspectivas desde la crisis, los retos y futuro de la educación mediada por tecnologías de información y comunicación. A continuación vamos a dar paso a nuestro tercer expositor del día de hoy, a quien me permito presentar primero. Es el señor Rolando Pérez Sánchez, quien es profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica, doctor en Sociología por la Universidad de Frankfurt de Alemania, licenciado en Psicología por la Universidad de Costa Rica, profesor de la Escuela de Psicología e investigador del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica, editor de la revista científica Actualidades en Psicología, también de la UCR, forma parte de la red Kids Online América Latina. Sus áreas de interés investigativos son
la psicología de los usos, recepción y efecto de las tecnologías de información, la comunicación y el entretenimiento, sobre la cognición social. Otras áreas relacionadas de interés son también la investigación intercultural, la juventud, la cognición social, las identidades y la comunicación intergeneracional. Don Rolando nos va a hablar sobre la brecha digital, la mediación docente y el contexto educativo. Damos la palabra a don Rolando. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo también a las personas que me acompañan, a Pablo, Isabel, a Edgar. Y precisamente mi exposición va a retomar en buena medida algunos aspectos ya señalados tanto por Isabel como por Edgar. Yo voy a volver a la educación primaria y la secundaria, pero sin embargo inicio señalando que, aunque les voy a ofrecer información al respecto, también lo hago desde la perspectiva de la autocrítica como docente, en este caso como docente universitario, y que me he visto también en la necesidad, en la urgencia de diseñar e ingresar en la virtualidad, cosa que solo hacía de forma complementaria o marginal. Y ha sido un reto, y precisamente es ese papel de la mediación docente, el papel de él o la maestra en la educación primaria y secundaria, a lo que quiero hacer referencia en el contexto de la brecha digital. Ok, aquí voy a hacer referencia rápida, solo voy a resaltar algunas cosas porque ya doña Isabel señaló las cuestiones fundamentales. Como hemos visto en el caso de niños y niñas y adolescentes de la educación primaria y secundaria particularmente, la brecha digital sigue intacta y ampliada y sigue marcando la diferencia a nivel educativo, tanto en lo que se refiere a zona rural y urbana como a condición socioeconómica, pero quiero señalar también el factor de la edad como un elemento diferenciador, no solo del acceso, sino del uso que se le hace de la Internet. Y voy a concentrarme en la Internet, pero me voy a referir en realidad al Internet como vehículo a todo lo que estamos refiriéndonos en este momento. Pero también hay una diferenciación en lo que tiene que ver el acceso a dispositivos. Y esta triada, acceso, uso y dispositivos, es importante considerarla en su detalle. Aquí resalto el tema de la edad porque ciertamente los niños y niñas escolares tienen mucho menor acceso en general a los dispositivos, hacen menor uso y el acceso propiamente, ya sea afuera o dentro de clase, es mucho menor. Y eso es un elemento que los pone también en desventaja, les da cierta protección, si lo vemos desde el punto de vista de riesgos, que ahora quiero hacer referencia brevemente a eso, pero sin embargo los ponen una desventaja a nivel, y las ponen a una desventaja a nivel educativo. Importante señalar que en este caso las mujeres en particular hacen un uso sobre todo del teléfono celular, mientras que los hombres, niños, niñas y adolescentes, varones, tienen más posibilidades de acceder mediante otros dispositivos de Internet. Y esto es importante porque es relevante señalar de forma más fina estas diferenciaciones. No solo hay diferencias de acceso, uso y tipo de dispositivo, por la diferenciación propia de la brecha digital tradicional, sino también aquí vemos diferencias por género que llevan a situaciones de desventaja. Vemos que niñas y adolescentes de condiciones socioeconómicas más altas tienen también, por ese elemento diferenciador, una mayor participación activa en la sociedad digital. Es decir, hay una mayor diferenciación en los usos, tienen mayor posibilidades de participación en la toma de decisiones
y eso también es un elemento diferenciador. Importante señalar que menos de la mitad de las personas menores reportan hacer un uso de la Internet en la institución educativa, que ya también Isabel nos hablaba al respecto, y precisamente da cuenta de hasta ahora, antes de la pandemia, estos datos son anteriores a la pandemia, de que el uso en las escuelas y colegios era realmente muy poco, este uso de la Internet con una finalidad educativa. Estos datos que les estoy presentando hacen referencia a varias fuentes de información. Por un lado, una encuesta nacional que realizamos, que es en el marco de la red Kids Online, que pretende indagar en estos aspectos de tipos de uso, habilidades, tipos de mediación, tanto docente como por parte de las padres y madres. Y además de un estudio cualitativo que de forma complementaria nos dio información relevante, así como un estudio comparativo que hicimos junto con Chile, Uruguay y Brasil en el marco de un informe de la CEPAL sobre el tema. Ahora sí, me voy a focalizar el tema de la mediación docente, entendiendo por mediación docente cualquier actividad orientada a la guiar, monitorear, controlar, reglar, prohibir el uso de la Internet, acompañar también en el uso de la Internet. Cualquiera de estas formas se le llama en general mediación docente. Hay dos tipos de la Internet. Hay dos tipos de mediación de la Internet, dos grandes tipos, la mediación activa y el couso, orientada a la guía y al acompañamiento, al uso conjunto, al uso orientado en buena medida al uso beneficioso y a la prevención de riesgo, y los usos restrictivos, que más bien están orientados a la prohibición o a la vigilancia. Dentro de estos se pueden diferenciar más, pero veámoslo en este contexto general. Al respecto hemos encontrado, como ya hemos estado conversando, que las actividades de mediación docente son muy limitadas y escasas, independientemente del tipo de mediación, sea activa o sea restrictiva, son muy limitadas, que sobre todo se dirigen a imponer reglas, a prohibir y a limitar el uso. Que además señalar que por el lado de los estudiantes nos indican que es menos de la mitad de sus docentes que realizan actividades de tipo de mediación docente, es decir, mediación facilitadora de guía. El uso de la Internet, por otro lado, el uso de la Internet en el colegio o en la escuela es bastante reducido, las posibilidades de uso, nuevamente anterior a la pandemia, siendo que se da un mayor uso en condiciones socioeconómicas más altas y en zonas urbanas. Por otro lado, hay una tendencia a considerar, y lo seguimos y lo veíamos casi que con el advenimiento de la Internet, pero lo seguimos viendo ahora, incluso con la situación actual, lo vimos una y otra vez, esa imagen, esa representación de que niños y niñas vienen con un chip, el famoso, y que vienen con capacidades innatas. Y esto no es así, digamos, toda la investigación que nos indican que esto no es así, y sin embargo es una representación que del lado adulto está muy incorporada, y eso más bien ha tendido a limitar las posibilidades que tiene tanto docentes como personas cuidadoras en la mediación, en un uso beneficioso, educativo y la protección además. Ahora veamos aspectos sobre el tipo de mediación. Esto es esta tabla del estudio cualitativo, lo tenemos que leer de izquierda a derecha. En el caso de los docentes, el tipo de mediación es sobre todo restrictiva, que lo veíamos ahora. En segundo lugar, un tipo de mediación que es una variación que hemos encontrado, que es la prescriptiva, que es la que dice no hagan esto, no hagan lo otro. Dan ciertas instrucciones, pero sin una vinculación real con la actividad concreta del niño o la niña. Mientras que el couso, que está en tercer lugar, y el acompañamiento, perdón, acá, es una actividad más bien marginal.
El uso en clase que nos reportan los mismos docentes en este estudio cualitativo es más bien el principal, es que no hay uso. El segundo es que es la búsqueda de información. Y en tercero, un uso que es más bien un uso lamentablemente marginal, que nos lleva a orientar a un uso propiamente, ver diferentes formas de uso educativo y un uso seguro. Por otro lado, con respecto a las actitudes hacia el uso educativo de la Internet, la principal actitud es la de riesgo, se le ve más bien como una situación de peligro. En segundo lugar, en un nivel secundario, están las y los docentes que lo ven como oportunidad, y en ese sentido vemos esa conflictividad, esos dos polos en la práctica cotidiana educativa, y solo de forma marginal docentes que señalan que entorpece la educación. Los principales usos que hacen los docentes son similares a los que realiza en realidad cualquier persona adulta y cualquier muchacho o muchacha, que es comunicación, entretenimiento y búsqueda de información. Y vamos a ver que, sin embargo, hay alguna diferencia con respecto a la que plantean los adolescentes. Aquí nuevamente se lee de la misma manera este cuadro. Desde el punto de vista de las y los adolescentes, el principal tipo de mediación de padres y madres es esta de señalar, ok, no vea por acá, le recomiendo tal cosa, pero sin que haya una implicación. Eso es lo que llamamos mediación prescriptiva. La mediación restrictiva está en segundo lugar, y la permisiva también está en un segundo nivel, ambas, entre permisiva, que es la que en realidad no hay, los cuidadores no se meten en el uso de la Internet, y de una forma marginal, una mediación activa de guía. Del lado docente, las y los adolescentes que entrevistamos nos reportaban que la mediación era más importante, la predominante en los docentes era la restrictiva, y en segundo lugar la prescriptiva. Como ven, es inverso a lo que plantean sobre sus padres o madres. Y en un tercer lugar, de forma marginal, más bien el couso. Como ven, nuevamente aquí, que lo vimos reflejado en la encuesta nacional y se presenta aquí también en el estudio cualitativo, lo que es un acompañamiento activo de trabajo junto con el niño o la niña es realmente marginal. Les preguntamos también, consultamos sobre cómo perciben las habilidades digitales de los adultos. Y hay dos grupos, uno que los plantea como desiguales, encuentran que su experiencia es, incluso entre papá y mamá, pero entre docentes, puede hacer que hayan algunos que los manejan muy bien, mientras que los otros tienen muy poco conocimiento, entonces perciben una desigualdad entre habilidades, mientras que hay otro grupo que en general dice que los adultos sus habilidades son menores. Y por último, respecto al tipo de uso adolescente, vemos que se incluye otro tipo de uso que no estaba contenido en el uso adulto que vimos anteriormente, que es el aprendizaje. Es interesante que por lo menos acá no se reporta un uso de parte de los docentes orientado propiamente al aprendizaje. En cambio acá, en el caso de los adolescentes, sí, que no solo se refiere a llenar tareas o a cumplir tareas, sino también que refiere a intereses personales, por ejemplo. Ok, quiero hacer referencia a dos elementos de la brecha digital asociados a lo que estoy hablando, y es las habilidades digitales y los comportamientos de riesgo. Sobre las habilidades digitales, hemos encontrado que cuanto más habilidades digitales encontramos en niños, niñas o adolescentes, mayor es el uso de la Internet en la escuela, es decir, hay más posibilidades de que se use la Internet en la escuela. Hay una mayor mediación orientada a la guía, al acompañamiento, hay una mayor mediación activa de los padres, no de los docentes. Eso es muy, muy importante, muy relevante. No de los docentes, porque como vimos, en general los docentes están ausentes, lamentablemente.
y, como era de esperarse, sea más en condiciones socioeconómicas más altas. La mediación, encontramos también que una mediación docente de acompañamiento y guía no aparece asociada a la promoción de habilidades digitales, a diferencia de la mediación de pares. Y esto se debe, lo entendemos así, por la poca presencia del docente o la docente. La brecha digital por condición socioeconómica, por zona geográfica, delimita esas habilidades digitales. Nuevamente se ve reflejada según lo hemos venido describiendo. Poseer habilidades digitales sin la participación mediadora del adulto limita las posibilidades de uso y no reduce riesgos. De hecho, hemos encontrado que se repite acá en el país, pero se presenta como una constante a nivel internacional, que sin la presencia del adulto hay una relación, hay una asociación directamente proporcional entre habilidades digitales y conductas de riesgo, de forma tal que a mayores habilidades digitales, también mayores posibilidades de riesgo. Esto tiene varias explicaciones, pero lo que nos dice es, sin que haya una presencia orientadora, guía, que facilite los usos beneficiosos, pues el niño o la niña puede aprender por su cuenta, puede aprender junto con sus pares, con sus compañeros, pero eso no les asegura necesariamente un uso beneficioso ni tampoco un uso protector. Encontramos que se presenta un uso protector de la mediación activa docente sobre las habilidades digitales cuando es posible un uso de la Internet en el colegio. Es decir, que en colegios y escuelas donde la restricción no es tanta, hay más posibilidades de uso y sobre todo el teléfono celular, aunque sabemos que no es la herramienta más adecuada. Esta posibilidad de que se use, de que haya más oportunidad de uso de la Internet, hace que aparezca ya de forma más clara un papel docente facilitando esas habilidades digitales. Del lado de los riesgos, encontramos que, como les decía antes, las y los adolescentes están más expuestos a riesgos que los niños, niños y niñas de periodo escolar, me refiero pues, precisamente porque niños y niñas tienen menos acceso, tienen menos uso y la disponibilidad de dispositivos también es restringida. Como sucede con las habilidades, un mayor uso de la Internet en el colegio o en la escuela se asocia a mayores comportamientos de riesgo, pero una mayor mediación activa de los pares se relaciona con una menor frecuencia de estos comportamientos. Aquí también, como la habilidad digital, lo que nos dice es que los pares los compañeros y compañeras son los que están teniendo una posición de mediación tanto en la promoción de favorecer habilidades como en la reducción de los riesgos. Sin embargo, hemos visto que esta función de los pares es importante, pero que no es suficiente. Nuevamente, porque es necesario la promoción del lugar, un papel activo de los docentes. De hecho, encontramos también que cuando el docente es activo a este nivel, puede también reducir los riesgos. Ya para ir terminando, quiero señalar dos elementos, medidas generales y rápidamente medidas específicas que me permito señalar a partir de estos datos, nuevamente ubicándome en una posición de autocrítica. Es necesario, y esto por supuesto es a mediano plazo, es necesario determinar las habilidades digitales de las y los docentes para poder hacer una planificación, para poder hacer una educación que incorpore el uso de la Internet y los diferentes dispositivos que favorezcan el uso educativo. Es necesario evaluar el impacto de las prácticas institucionales restrictivas que actualmente caracteriza buena parte de la educación costarricense, restrictivas en el uso de la Internet. Es necesaria una mejora significativa del acceso a la Internet, tanto en la escuela como en hogares, y sobre todo en condiciones socioeconómicas más bajas y en zonas rurales. Facilitar el acceso a dispositivos adecuados para la actividad pedagógica,
Los teléfonos celulares pueden utilizarse como una herramienta para ciertas actividades, pero las computadoras tienen en ese sentido un lugar privilegiado para muchas otras. Ofrecer capacitación a docentes para el fortalecimiento de habilidades digitales orientadas al uso pedagógico de Internet. Ofrecer entrenamiento adecuado para promover el uso beneficioso tanto del teléfono celular como de la computadora como dispositivos de la Internet. Capacitar para un uso de la Internet y sus dispositivos enmarcados en la formación de derechos humanos, específicamente en los derechos humanos ligados al Internet. Esto es muy relevante, no es un aspecto accesorio, porque de hecho hemos encontrado que niños y niñas que tienen altas habilidades digitales, no necesariamente el uso va dirigido para la promoción, el desarrollo de sí mismo, para el desarrollo de una convivencia social, el desarrollo marcado en respeto, en la promoción de derechos. Y Rolando, de esta manera... con el tiempo. Perfecto, sí, ya termino. Es importante también revisar el papel fundamental que juega la Fundación Omar Dengo. Es necesario hacer una valoración de forma tal que los objetivos y las tareas que se desarrollan en coordinación con el Ministerio de Educación se vean mejorados desde la perspectiva de estos puntos de vista. Y voy a concluir acá. Tenía un aspecto más sobre medidas inmediatas, pero lo dejo hasta acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias a don Rolando Pérez por su presentación sobre el tema de la brecha digital, la mediación docente y el contexto educativo. Tal vez esa última parte que quedó ahí pendiente pueda retomarla don Rolando ahorita en el periodo de réplica que vamos a dar a nuestros expositores. Antes de entrar a ese periodo, quería leer algunos de los comentarios que nuestros oyentes y visores han escrito al evento, ¿verdad? Una de las personas dice: esta brecha se agrava en los casos donde solo hay un teléfono para hasta 5 estudiantes, donde no siempre tienen saldo. Hay estudiantes con adecuaciones curriculares que requieren apoyos específicos, padres o madres con baja escolaridad y además con el estrés de ver insatisfechas sus necesidades básicas. Definitivamente lo educativo pasa por lo económico y lo político y debe estar enmarcado bajo un enfoque de derechos humanos, nos dice participante. El participante Osvaldo Ramos dice: hay que repensar el modelo educativo, pero los docentes y los centros universitarios que los forman a ellos están preparados, y la inversión de recursos que requiere el país será posible hacerla. Por ejemplo, la red educativa interconectada para todos los centros educativos, computadoras para todos y capacitación. Pone alumnos generación Z con maestros de más de 50 años. Luego, Yendri Gámez de Ciudad Cortés en OSA nos dice: la ruralidad es un punto clave para la falta de acceso a la digitalización. Otro comentario nos pone: ¿cómo se incorpora en estas nuevas tendencias la posibilidad de participación plena de niños, niñas y adolescentes? Además, yo quería agregar algunos elementos para pedirle a nuestros expositores que en una segunda intervención de hasta 5 minutos se refieran a los que consideren más pertinentes. Me gustaría preguntarles qué opinan acerca del papel de las políticas públicas, tanto de la política pública tecnológica como de la política pública educativa, que no siempre caminan por el mismo rumbo. ¿Cómo podríamos hacer para acercarlas, en opinión de ustedes? Doña Isabel hacía referencia al concepto de equidad. Me gustaría tal vez si pudiera retomarlo brevemente y darnos algunos elementos de cómo podría aplicarse en el ámbito de la política educativa. Me llamó también la atención la parte donde don Edgar hacía referencia a las características que asume la educación al cambiar de medio, ¿verdad? Ya no sería simplemente el mismo tipo de educación bajo otro medio, sino que también el medio influye en el diseño instruccional, en la pedagogía, de manera tal que quisiera que tal vez pudiera ahondar un poquito en ese punto tan interesante, ¿verdad? Que creo tiene muchas implicaciones para los docentes.
Y en el caso de don Rolando, quisiera pedirle, si fuera posible, una reflexión acerca de un elemento que he escuchado últimamente algunos autores, que es el papel que cumplen las continuas interrupciones que tenemos las personas en procesos que requieren concentración más profunda. Y la idea esta de que estamos inundados de muchísima información, tal vez más que nunca antes, ¿verdad? Pero al mismo tiempo de un nivel muy superficial, siendo que con continuas interrupciones lo que tenemos son, digámoslo así, como pequeños tweets, ¿verdad? De pequeños bits de información con poca posibilidad de profundizar críticamente en los contenidos. Quisiera que se refiriera, si fuera posible, a esa relación de elementos. Entonces vamos a ir de nuevo en el mismo orden, vamos a dar primero la palabra a doña Isabel para que haga su réplica. Bueno, muchas gracias, Pablo, y a los colegas también por sus interesantes aportes y reflexiones. Realmente coincido totalmente con lo planteado por ellos en un elemento que me parece fundamental, que es el tema del docente y el tema de la mediación pedagógica como un elemento de que constituye hoy por hoy el principal desafío que tenemos por delante. Ya desde los informes del Estado de la Educación, en el último informe nosotros planteábamos el tema de los docentes y aquí tenemos que devolvernos a elementos fundamentales de cuando estamos hablando de los desafíos que tenemos alrededor del tema docente. Y uno de ellos tiene que ver con la formación inicial que reciben, ¿verdad? Una formación inicial donde por muchos años no ha cambiado y donde el tema de lo digital realmente representa un porcentaje muy, muy bajo de esa formación, ¿verdad? Y eso pues no solamente hace que se amplíe esa brecha entre los docentes y los estudiantes de la cual nos hablaba don Rolando, sino que también hace que la posibilidad de desarrollo profesional que estos docentes puedan tener es más reducida. Ciertamente hoy tenemos una oportunidad, ¿verdad? Una oportunidad en el sentido de que, bueno, la pandemia nos movió de las zonas de confort a todos, ¿verdad? Incluyendo a los docentes, y en tiempo récord han tenido buena parte de los docentes que empezar a explorar el tema digital y ha sido importante. Me parece que ha habido ahí una respuesta importante, pero aquí el gran desafío desde mi punto de vista es la sostenibilidad, ¿verdad? O sea, ¿cómo hacemos realmente que este salto que se ha dado y que se está dando lo hagamos sostenible en los próximos años? Y obviamente que eso pasa por el tema de la formación inicial, ¿verdad? Si nosotros no hacemos cambios sustantivos en la formación inicial de los docentes, no vamos a tener esa sostenibilidad que necesitamos. Y a mí me parece que lo que señalaban los compañeros en términos de esa mediación pedagógica tradicional, ¿verdad? Que no memorística, poco innovadora, es la constante, digamos, es lo constante por lo menos de lo que nosotros hemos venido documentando cuando hemos ido a observar a las aulas. Sin embargo, cierto que hay que decir que no todos los docentes, digamos que el cuerpo docente no es homogéneo, ¿verdad? Sino que es un cuerpo heterogéneo, ¿verdad? Y ahí tenemos distintos grupos. Hay un grupo de docentes que desde hace ya varios años, por ejemplo, ha venido trabajando con la Fundación Omar Dengo en todo el tema de desarrollo de competencias digitales, y esto me parece que es un grupo de tarea muy importante que hoy tenemos, digamos, de esos docentes que van a la avanzada y que están apoyando hoy a sus colegas, a sus pares en todo este proceso, y es muy importante, pero ciertamente el desafío que necesitamos es que todos los docentes sean como estos, ¿verdad? Pero esto ha llevado años, ¿verdad? Ha llevado años de una formación sistemática, de ir generando esas competencias digitales. Coincido totalmente con lo que señalaba del tema de que estamos
ahora estamos en el tema de una educación a distancia, no de una educación virtual, ¿verdad? Hay mucha brecha para hablar de eso, estamos muy lejos de eso, y ciertamente porque nuestras universidades, en su mayoría, sea por la cultura que hemos tenido de nuestras universidades. Acuérdense que, como dice un autor, la universidad, después de la iglesia, es la institución que más cuesta que cambie la historia, ¿verdad? O sea, son terriblemente inerciales en sus culturas organizacionales, ¿verdad? Y realmente, ya sea por esas culturas organizacionales o por los impedimentos, ¿verdad? Que bien lo señalaba ahora don Eduardo, ¿verdad? Que a veces no se ha promovido tampoco o se establecen obstáculos para que se desarrolle la educación virtual desde los mismos órganos rectores a veces. De eso hace que efectivamente la caída del meteorito nos encontró como estábamos, ¿verdad? Y estábamos muy alejados, ¿verdad? Con desarrollos muy diferenciados, y lo cierto es que la mayor parte de las universidades estaban muy lejos de estar cerca de una educación virtual, salvo algunas que, pues, no sé, pienso en la UNED o algunas universidades privadas que ya venían avanzando de manera importante en este ámbito. Pero sin lugar a dudas, el tema que se plantea del sistema de calidad para una educación virtual será en los próximos años un tema importante. En relación con el tema de la equidad que planteaba don Pablo, ciertamente yo lo quise destacar como un elemento importante porque me parece que ahí es donde tenemos que hacer en los próximos años una tarea muy importante de centralizar y de focalizar acciones en poblaciones altamente vulnerables. Ya lo decía, o sea, esas brechas por zonas de acceso, ¿verdad? Por género, por edades, ¿verdad? Están ahí, ¿verdad? Cuando yo señalaba, por ejemplo, los estudiantes de la educación nocturna, ahí se juntan varias vulnerabilidades, la edad, ¿verdad? Las zonas, el acceso, las condiciones, si son mujeres, etcétera, ¿verdad? Y efectivamente no podemos tratarlos a todos por igual, ¿verdad? Lo cual no significa hacer educación de pobres para pobres, ¿verdad? Tampoco es ese enfoque, cuidado, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, acciones focalizadas y planes remediales. Ahora que vamos a intentar, si es posible y si lo permite la dinámica de la pandemia, el regreso a clases, en muchos países se ha priorizado a los estudiantes más vulnerables para que regresen a clases, ¿verdad? Esos estudiantes que están totalmente desconectados, ¿verdad? Que han perdido totalmente el vínculo con sus docentes, han sido parte de las prioridades que se han establecido en algunos países, lo cual me parece que es un tema importante como criterio a considerar en esa estrategia de regreso a clases. Y bueno, y sin lugar a dudas, el tema de lo de la política que planteabas, Pablo, me parece que, bueno, en esto de la política y del uso transversal de lo digital en nuestro sistema educativo, realmente, pues en ese punto no estamos, ¿verdad? No estamos, aún a pesar de que Costa Rica ha sido uno de los países que ha tenido uno de los programas más de avanzada, como el programa de la Fundación Omar Dengo, ¿verdad? Que desde su inicio planteó el uso de las tecnologías para el desarrollo de las capacidades superiores y complejas de nuestros estudiantes, pero sin embargo nunca se dieron los saltos para ir más allá, y digo yo, en la política educativa, de hacer de esto algo transversal a todo el currículum, ¿verdad? Y no solamente una materia específica opcional en algunos centros educativos. Y entonces ahí sí coincido con los compañeros cuando planteaban el tema de la política nacional, de una política nacional en materia digital, ¿verdad? No solamente de acceso, que es fundamental y es el piso, ¿verdad? Básico que necesitamos tener para avanzar hacia los otros niveles, pero ciertamente el tema de una política de Estado en esta materia para los próximos años es urgente y necesaria, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, doña Isabel. Damos la palabra ahora a don Edgar. Muchas gracias, Pablo. Yo pienso que aquí hay un tema interesante.
cuando los docentes empiezan a incursionar en educación mediada por tecnología, descubren muchas cosas que incluso cambian su manera de dar clases presenciales. Yo quiero dejar esa idea porque la educación no presencial, por definición, históricamente, es una educación abierta, flexible, que toma en cuenta los distintos estilos de aprendizaje de los estudiantes y que está más centrada en el estudiante. Inclusive muchos modelos de aprendizaje colaborativo que nos cuesta mucho desarrollar en las aulas, tanto a los docentes como a los estudiantes, pueden facilitarse de alguna manera utilizando tecnología que además es parte de la cotidianidad de muchos jóvenes. Entonces, yo pienso que tampoco podemos hacer una distinción tajante entre la pedagogía presencial y virtual. En el fondo hay elementos comunes que más bien deberían incorporarse en la educación presencial. Entonces, yo coincido con lo que han venido mencionando sobre la importancia de las habilidades digitales en los docentes y más que eso, las habilidades de mediación pedagógica de los docentes, utilizando tecnología en este caso. Pero eso es algo a lo que tenemos que prestar atención. También en cuanto a una estrategia nacional, creo que en Costa Rica hace falta un grupo de personas que realmente comprendan la educación virtual. La percepción que yo he tenido trabajando para diferentes universidades, sobre todo en el ámbito privado, es que en el país hay muchas dificultades para que se puedan aprobar carreras de modalidad virtual. Y mucho de eso, me parece a mí, tiene que ver con lo que yo mencioné en mi exposición, y es el traslado de los temores de la educación presencial a la virtual. Y como les digo, no es una cuestión de diferenciarlas del todo. En el fondo, la educación presencial también debería tener muchos de los elementos que tiene la educación virtual. ¿Por qué no? Entonces, las preocupaciones han ido más por el tema del diseño, más por el tema de la estructura de la tecnología, pero no tanto en la parte de implementación, que es la que yo destaqué en mi presentación, en la parte de la mediación pedagógica. Un curso virtual puede ser muy bueno con un buen docente, puede ser muy bueno y los recursos que necesitamos a veces no tienen que ser tampoco muy caros ni representar una inversión tan gigantesca. Otra cosa que yo pienso es que nosotros vamos a movernos hacia una educación semipresencial en educación superior. Yo creo que eso es inevitable, o sea, esto no es un asunto de que alguien lo diga o lo proponga, es que ese es el camino que está siguiendo el mundo. Lo decía Eric Mazur en una de sus conferencias recientes, que ¿para qué vamos a ir a la clase a escuchar al profesor hablar? ¿Para qué vamos a ir a la clase teniendo una cantidad de recursos que bien seleccionados pueden promover aprendizajes fuera del aula? Y reservar la parte presencial realmente para lo que importa, para la discusión, el debate, la puesta en común. Eso lo podemos hacer. Me parece inaudito que avancemos hacia el siglo XXII y todavía sigamos yendo a la clase a oír a un profesor. Yo creo que eso es algo que tarde o temprano se va a dar y tenemos que estar preparados para eso. Hoy más que nunca las universidades están valorando la importancia del manejo tecnológico. Esta pandemia fue hoy, en el 2020, podría haber otra en 5 años, podrían haber desastres naturales, podrían haber muchas situaciones que nos obliguen
a transitar hacia nuevas formas de enseñanza y tenemos que estar preparados. Y no solo por eso, sino porque realmente el mundo ha cambiado. Muchísimas gracias, don Edgar. Damos la palabra ahora a don Rolando Pérez. Perfecto, muchas gracias. Bueno, coincido con todo lo que han señalado anteriormente, totalmente. Es importante, creo que considerar que en este momento, concentrándome en el tema de las políticas, en lo inmediato sabemos que están haciendo cosas que el Ministerio de Educación Pública está, en el caso de la educación primaria y secundaria, está tomando medidas que en este caso han sido de urgencia, han sido generalizadas, introducir a docentes en el uso de ciertas plataformas, empezar con la capacitación. Parece que hay una respuesta desde el lado docente que va en esa línea, pero siempre queda la pregunta y tiene que ver con lo que nos plantea Edgar. Una vez que tengo un conocimiento básico de la plataforma, de la tecnología y de los recursos, la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué hago con ellos? Y ahí está la función intacta del docente o la docente, y es esa parte en la que vamos a durar mucho más. No es simplemente aprender a usar una compu, aprender a usar un dispositivo, aprender a usar esta plataforma que estamos usando ahora, es cómo utilizarlo con un fin pedagógico y qué puedo hacer yo desde mi experiencia concreta como docente, desde mi materia, como mis estudiantes concretas, en las condiciones de vida de mis estudiantes. Eso es algo sobre lo cual vamos a tener que trabajar más y con más detalle. Esa es la experiencia que estamos viendo en el día a día de los docentes de primaria y secundaria, pero también, como dice Edgar, es la experiencia que tenemos los docentes. Ahora, por ejemplo, recién se nos acaba de informar en la UCR que vamos a continuar en el segundo semestre con la modalidad virtual. Eso va a implicar seguir trabajando y seguir desarrollando nuestras capacidades, y precisamente en esa línea hay un elemento que quiero rescatar también de lo que dijo Edgar, y es que la presencialidad es insustituible por una cuestión de evolución humana. Homo sapiens sapiens estamos orientados hacia la comunicación, y la comunicación no se da por máquinas, la comunicación se da cara a cara. Pero, y precisamente deberíamos aprovecharnos de eso para lo esencialmente pedagógico que se da cara a cara, mantenerlo y sacarle el jugo, mientras que el resto de actividades podemos empezar a trabajar ya sea por la vía en general, clásica, a distancia, o con la virtualidad, con todas las herramientas de las que podamos disponer y de las que poco a poco iremos conociendo. En ese sentido, hay un elemento que es importante considerar, es en este momento que quería plantear a raíz de la pregunta que me hizo también Pablo sobre el aspecto atencional, y es el contexto familiar. Y que es un elemento que es fundamental. En primaria y secundaria se están viendo diferentes opciones. Los estudiantes y las estudiantes que no tienen acceso a dispositivo, o que tienen acceso a dispositivo y no al internet, de forma tal que en algunos casos, cuando no el acceso es limitado a las dos cosas, se le está dando guías, pero en todos los casos, desde que el estudiante que tiene la posibilidad que tiene buena conectividad y unirse a la plataforma, o el estudiante que no lo tiene, hay condiciones familiares que todavía no sabemos qué hacer con ellas. Y una de estas es la sobrecarga que tienen las mujeres, las madres en todo esto, y que esto es un problema que lo estamos viendo a nivel internacional, pero que en el día a día lo vemos acá a nivel cotidiano. Si ya las mujeres madres y cuidadoras tenían doble o tres cargas, ahora tienen una carga más, y es esta. Y creo que en ese caso
tanto la educación primaria como secundaria, pero también la misma universitaria tiene que hacer algo al respecto, y eso es algo muy concreto que tiene que ver con las políticas. Ya para ir señalando, respondiendo en la misma línea de lo que me plantea Pablo, en realidad esto va de la mano con cómo estamos asumiendo la virtualidad. Uno de los problemas que tiene incluso el pasar el trabajo, y aquí no solo las clases, sino todo el trabajo por la vía remota o el teletrabajo, es que al no estar acostumbrados a esto hay una sobrecarga cognitiva. No estamos tanto la infraestructura cerebral como a nivel visomotor no está preparado para estar frente a un monitor durante tanto tiempo y hacer todas las actividades centradas a esto. Se ha visto, por ejemplo, que en el caso de este tipo de actividades o de las actividades docentes o hacer debates como estos, el estar tanto tiempo fijando la vista hacia otras personas lleva una sobrecarga que limita las posibilidades de atención y que en este caso hacen menos productivas las actividades de discusión y las actividades pedagógicas. De allí que es claro que, por ejemplo, se deben reducir las clases magistrales al máximo si queremos que el factor comunicativo sea un vehículo esencial para la educación, porque la infraestructura cerebral no lo soporta. Me quedo con ello. Con esto. Gracias, Rolando. Muy brevemente nos pidió la palabra doña Isabel. Sí, yo quería nada más agregar dos cosas que me parecen importantes. O sea, por un lado el tema que yo destacaba, de que no se nos olvide que esa escuela improvisada que hoy tenemos en los hogares es muy desigual, ¿verdad? Y que ciertamente, bueno, lo que lo señalaba ahora Rolando, no solamente es el tema de las mujeres, sino es en general. Hay hogares donde los papás están en operación frijoles, ¿verdad? Para plantearlo así, ¿verdad? Y más ahora con la crisis económica que se nos viene encima. Y evidentemente ahí los niños no están teniendo un apoyo. Y obviamente tenemos que, todo este tema de una guía de trabajo autónomo está muy bien, pero lo que tenemos que tener claro es que muchas veces pues no están los papás para supervisar ni siquiera eso porque están tratando de resolver la comida, ¿verdad? Y entonces ahí es un tema importante que hay que revisar, ¿verdad? En algunos países cuando se ha hecho el regreso a clases, se ha hecho una evaluación formativa de los estudiantes para ver en qué nivel están y cuál es la línea base donde estamos arrancando, y eso me parece que es muy importante. O sea, no es para calificarlos, sino para saber en qué condiciones están en términos de conocimientos y en términos cognitivos y además psicológicos, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, a mí me parece que hay un tema aquí que tenemos por delante, que es el tema de cuál es el docente que necesitamos en el siglo XXI, o sea, lo que nos viene. Y en esto el país está trabajando en un marco nacional de cualificación docente, donde hemos insistido mucho en este marco, que el docente que necesitamos es un docente investigador, ¿verdad? Es el perfil del docente investigador, porque un docente que ahora se viene enterando cuáles son las condiciones familiares de sus estudiantes, ¿verdad? Obviamente, la posibilidad de hacer una mediación pedagógica y un aprendizaje significativo, estamos muy largo de eso, ¿verdad? O sea, realmente tenemos que avanzar en la formación inicial de los docentes a realmente dar ese salto hacia un docente investigador que realmente nos haga hacer la corrida hacia adelante. Entonces yo quería mencionar esto porque, digamos, tenemos una oportunidad, ¿verdad? Esta pandemia nos ha movido de las zonas de confort, tenemos una enorme oportunidad y creo que eso es un mensaje muy importante. Creo que también hay una cantidad importante de docentes queriendo dar saltos, hay que acompañarlos, no los podemos dejar solos, pero definitivamente tenemos que ir a las causas estructurales de los problemas si queremos que las soluciones sean sostenidas. Muchísimas gracias a nuestros tres expositores. Lamentablemente nos ha ido ganando el tiempo, pero creo que quedan muchas ideas muy valiosas sobre la mesa. Creo que realmente hemos todos tenido un rato de aprendizaje a distancia, precisamente, a través de este espacio de discusión.
Como ya nos queda muy poco tiempo, entonces nada más voy a leer algunos comentarios que algunos de nuestros participantes han escrito y hacer tal vez unas reflexiones generales. Gendry Gámez de Ciudad Cortés, Osa Punta Arenas, nos escribe, dice: existe política educativa y política tecnológica que comprendan que para que en muchos hogares la sobrevivencia es lo más importante, el pago de internet y accesorios como la computadora no están contemplados en la canasta básica. Don Rodrigo Echeverry dice: la burocracia y el ostracismo son muros de contención en el desarrollo e implementación de la nueva educación virtual. Se requiere un foro nacional entre el MEP, las universidades públicas y privadas y todas las instituciones de pobreza, niñez y ayuda social, junto con el INA y otras instituciones. Hace falta mayor conocimiento y habilidad de los educadores porque la educación virtual es una realidad del ahora. La clase magistral no es viable en esta modalidad. Un comentario anónimo que dice: la realidad de la mayoría de nuestros estudiantes del MEP es dura y cruda. Muchos padres o compran lo básico para poder alimentarse o recargan un celular. Muchos de los celulares ni siquiera se les puede bajar las aplicaciones Teams, que es la oficial, y menos computadoras. Comento esto porque es la realidad de mi comunidad. Como docentes hacemos lo que podemos y más. Como padres de familia también en su gran mayoría hacen lo que pueden, no son los especialistas. Otro comentario dice: un estudiante me dijo: profe, yo no logro estudiar en la virtualidad, por eso me matriculé en esta universidad y no en la UNED. ¿Cómo podemos atender esas particularidades y acompañar a muchos otros estudiantes? También he sabido que algunos profesores están llevando al extremo de trasladar la clase presencial a la presencialidad remota sin mediación y conocimiento de las diferencias entre una y otra, tratar de adaptarse a esta situación nueva. Carlos Bolaños, académico de Historia de la UNA, nos dice: concuerdo en el papel preponderante del docente, efectivamente determinado por su formación inicial, subjetividades y concepción del currículum, etc. Acá concuerdo con Isabel que estamos frente a un grupo diverso. Ahora, ¿será que debemos superar la posición mediadora para ubicarlo en un rol más activo, crítico y en una dimensión justo que considere las brechas señaladas? ¿Será que deben ir enfocadas justamente a la politización de lo pedagógico? Esto es un debate que se sitúa en la esfera de la construcción del conocimiento y que debe responder a las viejas preguntas de qué y para qué del currículum. Finalmente, Jorge Quesada dice: ¿cómo pensar la interacción docente-estudiante? No solo la transmisión y el acceso de contenidos vía virtual. También Carlos Bolaños acaba de agregar algo, dice: en relación a mi pregunta, quisiera si es posible contrastar la educación gestionaria y la transformación curricular, que de alguna manera quedó truncada en esta coyuntura con las necesidades actuales. Esto demerita que las propuestas emergentes tengan aciertos con las GTA, los diagnósticos y la fijación de distintos escenarios. Bueno, yo creo que vamos a tener que hacer un foro de seguimiento, porque dichosamente se han producido muchos elementos, pero lamentablemente ya estamos con el tiempo que habíamos programado. Quiero agradecer muchísimo nuevamente a nuestros expositores. De verdad que ha sido un gusto y un espacio de aprendizaje. Creo que ha quedado claro que estamos ante un riesgo, ante un peligro, ante una brecha que se añade a otras que ya preexistían, pero también ante una enorme oportunidad. Nunca como hoy tuvimos tanto acceso, se ha venido avanzando en ese nivel de acceso, pero acceso por sí solo, ya lo decía don Rolando, no necesariamente significa aprovechamiento o buen uso de esas tecnologías. No es que como ya traen el chip, entonces simplemente dejémoslos que la computadora se va a encargar de hacer nuestro rol como papás, como docentes, como personas que acompañamos el proceso educativo. Más bien, al contrario, creo que vamos a tener que ir aprendiendo cómo lidiar con estas herramientas que llegaron para quedarse, pero que también tienen el riesgo, si no sabemos usarlas, creo yo, de deshumanizarnos. Más bien, cómo podemos utilizarlas para crecer en humanidad, cómo podemos utilizarlas para crecer en empatía, cómo podemos utilizarlas para crecer en pensamiento crítico. Nunca como hoy tuvimos tanto acceso a la información, pero posiblemente lo que más falta está haciendo es un uso crítico, responsable, profundo de esa gran cantidad de contenidos de información, al mismo tiempo que también desarrollamos la capacidad de síntesis. De manera tal que creo que estamos ante una temática que no es, digamos,
solamente para este tiempo de pandemia, sino que vino para quedarse, así que definitivamente creo que hay que seguirle dando seguimiento desde la investigación, desde la discusión académica, profesional, de las políticas públicas en el sector público y privado, porque ciertamente cuando decimos una nueva normalidad, en realidad no sabemos bien a qué es a lo que nos vamos a enfrentar en la época post-COVID, pero ciertamente, como decía muy bien Isabel, la constante de este siglo XXI que ya se anuncia complejo es el cambio. Así que muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado y que tengan buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias.